Listo, bueno, Dios les bendiga. Me van a ver un poquito movido. Un saludo a todos aquellos que pues están con nosotros en Facebook. Reciban un saludo, una bendición de parte de lo alto de Dios. Soy Israel Martínez. El día de hoy fuimos invitados a participar en Iglesia Montesión, compartir la palabra. Ya tenía un ratito que no me tocaba compartir. Creo que desde que empezó un domingo antes de la pandemia, no me había tocado el privilegio de compartir. Gracias a Dios porque pues seguimos vivos. El día de hoy, el tema del que quiero compartirles es acerca del arrepentimiento. Entonces, si ustedes acostumbran tomar notas, pues para que lo puedan poner como título. Eh, Recordemos que siempre la persona a la cual nos está dirigiendo el sermón, la palabra la persona que está al frente en el domingo, es una persona igual que nosotros, ¿vale? Aquí dentro de la iglesia todos somos iguales, a veces, no aquí, no con ustedes, pero pues todos sabemos, ¿no? Es el ejemplo típico del primo de un amigo. Siempre conocemos una persona que a veces piensa que la persona que nos está hablando ahí al frente, ¿cómo es que tiene la autoridad moral o la autoridad o la experiencia para decirnos algo, ¿no? O sea, él quién se cree que es para darme un consejo a mí. Y no lo vemos así. Encontré una reflexión muy bonita mientras hacía este estudio. Y les pido que la tomen en cuenta siempre. La persona que dirige un sermón es un vagabundo, al igual que ustedes. Somos vagabundos todos. Pero el que habla es un vagabundo que te está diciendo dónde puedes encontrar pan. ¿Vale? Entonces, tómalo de esa manera, alguien que encontró algo y te está diciendo cómo lo encontró, y es para tu propio bien. Entrando ya en el tema del arrepentimiento, les voy a pedir, si siempre hago este tipo de preguntas retóricas, eh, vuelvan en sí mismos a su experiencia personal. En todos nosotros, en la edad que tengamos, siempre hay un momento crucial en nuestras vidas que cambió algo, ¿vale? Entonces procuren pensar para bien o para mal. Hacia adentro de ustedes, piensen en aquel momento que a partir de ese momento, a partir de ese suceso, las cosas cambiaron. Yo el único que se me ocurría mientras hacía el estudio, ahorita mientras lo comparto con ustedes, se me ocurrían dos momentos muy importantes en mi vida. La primera cuando me casé, un momento de cambio completo, y otro cuando me convertí en papá, cuando nació mi hija. Todos esos momentos están caracterizados porque marcan algo en nuestras vidas. No sé cuál sea el momento, el suceso en el que ustedes estén pensando. Puede ser cuando se salieron de casa, cuando comenzaron a trabajar en cierto lugar, cuando falleció algún ser querido, el que ustedes quieran. Todos esos momentos tienen algo en común que nos hacen cambiar nuestra forma de ser. En mi caso, el día que me casé, ya el día siguiente, los días siguientes, comencé a sentir una forma de cambio de vida, ¿no? Ya hay muchas cosas que yo ya no, bueno, sí podía, pero ya no era, oye, pues le hablo a mi papá o le hablo a mi mamá para que me ayude, ¿no? Ya te conviertes en el jefe de familia y hay cosas que tú tienes que emprender y realizar, ¿vale? No sé cuál sea su caso, ¿no? Pero siempre que hablamos de cosas que nos hicieron cambiar, vamos a hablar de una metanoia. La palabra de hoy, donde viene arrepentimiento, viene una palabra griega que se llama metanoia. Metanoia, la etimología meta, tiene que ver con el lado opuesto de algo, ¿vale? Cuando las cosas están a lados opuestos. Justamente el arrepentimiento
la palabra metanoia, va a hablar de el lado opuesto de las cosas. ¿Por qué les decía de ese suceso que marcó sus vidas? Porque en muchos de nosotros fue un cambio opuesto, ¿vale? Generalmente hablando de arrepentimiento, este cambio opuesto tiene que ver con algo que hicimos y que no nos hace sentir orgullosos o que nos pesa, nos da remordimiento, ¿vale? Y es muy importante que este concepto de arrepentimiento lo tengamos presente en nuestra doctrina. Es parte, yo creo que indispensable del cristianismo. Obviamente todo esto viene desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento, desde la caída del hombre, desde el pecado original de Adán y Eva, hemos tenido esa culpa, ese arrepentimiento de algo que hicimos que estuvo incorrecto. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la ley de Dios. Recordemos que nosotros, somos seres tripartitas, es decir, tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. Al revés, un cuerpo, un alma y un espíritu de afuera hacia adentro. Estamos también sujetos a ciertas leyes. Por ejemplo, ocupamos nosotros un cuerpo. Si yo le digo a la hermana Gloria, ahorita que se salga a la calle y corra 10 kilómetros, pues hay leyes naturales que ahorita pues no le van a permitir cumplir esa tarea, pues no en 10 minutos, ¿no? O sea, estamos atados a ciertas leyes. De la misma manera hay leyes que rigen al alma y al espíritu. ¿Por qué hago este ejemplo? Siempre que nosotros cometemos una acción en la cual nosotros sentimos cierto arrepentimiento, la primera noción de que hicimos algo mal la tiene el espíritu, los que somos nacidos de nuevo, ¿no? Personas que quizá no han nacido de nuevo, lo meditan en el alma, ¿no? Algo pasó, algo que no debe haber pasado. Y inmediatamente toda esa mala acción que hicimos, al nosotros ser seres que tenemos un cuerpo, un alma y espíritu, va a repercutir en nuestro estado físico, en nuestro estado, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cuántos de nosotros, voy a poner un ejemplo sencillo, nos pidieron de chicos, oye, no vayas a meter tal cosa a la estufa porque se va a quemar? Y lo hicimos. Después de qué pasó, sentimos el remordimiento entre nuestro espíritu, una culpa en nuestra alma, y si metimos el dedo, vamos a tener una cierta consecuencia física, ¿no? Entonces, todas esas situaciones son, en cuanto a la culpa y el arrepentimiento, están aterrizadas al espíritu, al alma y al cuerpo. En el Evangelio de Marcos, recordemos, cuando nos empiezan a narrar la vida de Jesucristo, partimos del ministerio de Juan el Bautista. Y si ustedes recuerdan, Juan el Bautista hacía un llamado muy importante, el llamado al arrepentimiento. Eso lo podemos ver en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Por el momento, pues, me cuesta un poquito de trabajo proyectarlos en la pantalla, los textos, ustedes disculpen, pero pues vamos a hacer lo posible por abrir nuestras Biblias y poderlos localizar. No voy a poner muchas citas, espero, en este estudio, pero vamos a seguir. Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, tiene el subtítulo de esta parte de la Biblia, dice: Jesús comienza su trabajo, su ministerio. Verso 14 y 15. Después de que metieron a Juan el Bautista en la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Ahí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. La versión que tengo, ¿no? Puedes, hermana Gloria, ¿puede leer Marcos? Marcos, sí. Marcos, capítulo 1, a versos 14 y 15. Fuerte, por favor. Capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea a predicar el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el evangelio. Arrepentíos. Aquí en esta versión me dice: vuélvanse. Acuérdense de la palabra metanoia, el lado opuesto. Vuélvanse a Dios.
Lo que era algo muy importante en la doctrina de Juan el Bautista y de Jesucristo, el creen en Cristo y bautícense o arrepiéntanse y bautícense, ¿vale? Entonces, este cambio, esta reconsideración de los hechos, este arrepentimiento, no solamente implica el reconocer pues, lo que hemos hecho mal, sino también implica un cambio de mentalidad. Esto es un concepto muy básico dentro de la doctrina cristiana. Tiene que haber un cambio de comportamiento y también una idea de compunción, ¿vale? Cuando uno se siente convencido, cuando uno comienza a somatizar, cuando uno empieza a sentir esa necesidad de arrepentimiento dentro de nuestro propio cuerpo. Por eso les decía, espíritu, alma y cuerpo, todo tiene un enlace, una consecuencia física, ¿no? Luego por eso tenemos mucho insomnio, mucho dolor de estómago. No sé ustedes, cuando yo me siento mal por algo que hice, generalmente lo siento en el hueco del estómago, ¿no? Dependiendo del grado, ¿no? Hay veces que dices, ching, ya me equivoqué, te queda el gusanito, ¿no? No te taladra tanto la cabeza. Pero cuando es una cosa difícil, algo que dijiste, chin, y te arrepientes, sientes ese hueco, ¿no? Entonces, recordemos que en el Antiguo Testamento había varias formas de indicar el arrepentimiento o de intentar hacer una obra compensatoria de lo que habíamos hecho mal. Recordemos que la ira de Dios ardía contra su pueblo cuando éste era infiel o le desobedecía, y a consecuencia de ello, el pueblo tenía que seguir ciertas instrucciones para aplacar la ira de Dios. Si nosotros regresamos al Antiguo Testamento, recordaremos que ya una vez que estaba el tabernáculo, había un cierto ritual, una cierta ordenanza para nosotros cubrir aquellas faltas que habíamos realizado y quedar en paz con Dios, ¿no? Que eran ciertos sacrificios. Dependiendo de la falta, eran los sacrificios. Y si ustedes recuerdan también, había una señal visible, no solamente de arrepentimiento, sino también de luto en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel en esas épocas, que era que se cubrían de silicio o de ceniza, ¿vale? Incluso algunos de ellos utilizaban ropa andrajosa para indicar un luto, se ponían ceniza o incluso rasgaban sus vestidos, ¿vale? Atentos aquí. Esta parte del arrepentimiento era una señal hacia los demás. ¿Okay? ¿Por qué te vestías de luto? ¿Por qué te rasgabas? ¿Por qué te ponías ceniza? Para mostrar a los demás que estabas arrepentido de algo que habías hecho y estabas intentando compensarlo, ¿no? Pero recuerden, era una señal hacia los demás. A veces suena feo decir, era de dientes para afuera. ¿No? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que te dicen, ah, sí, discúlpame, ¿no? Y no sientes muy sincero el, el arrepentimiento de una persona. O personas que están luchando contra alguna condición que les está costando dejar de lado, supongamos, el alcoholismo, la drogadicción, y pasa mucho en estas personas con este tipo de adicciones, que se arrepienten de haber consumido, les viene un arrepentimiento, no, voy a hacer una manda, voy a jurar que ya no voy a beber, mira, mi amor, voy a cambiar, y hasta, dicen, hasta se anexan, ¿no? O hasta se van a los retiros y todo, pero lamentablemente luego los vuelves a encontrar a los días, otra vez intoxicados, ¿no? O sea, sí está bien dar señal, una disculpa hacia el exterior, hacia los demás de que estás en un proceso de arrepentimiento, pero eso no es al 100% todo lo que involucra. Recordemos que el arrepentimiento es un cambio opuesto, no solamente una señal, no solamente una apariencia, sino también tiene que ser un cambio de mentalidad y obviamente un cambio de dirección, de movimiento. Le pregunta al pastor, recuerdo que él me contaba que de pequeño pues, jugaba fútbol el equipo de mi abuelo, ¿no? Generalmente en una jugada, cuando tú ves que todos se van hacia un lado
y tienes al compañero descubierto del otro, ¿qué haces primero? ¿Lo ves? Cambias tu perspectiva de las cosas, cambias tu percepción, haces un cambio físico, golpeas el balón para mandar el balón que del otro lado. ¿Ok? No solamente hubo una señal, no solamente hubo un cambio de pensamiento, sino hubo una acción. Y si se dan cuenta la acción con el balón, tú le pegas, el balón va y no se regresa. Es un cambio opuesto. Le llaman en el fútbol un cambio de juego. Tiene que ser el mismo sentido nuestro arrepentimiento, ¿vale? Ejemplos, por ejemplo, de estas señales de arrepentimiento lo podemos ver en el en el libro de Job, capítulo 42, verso 6, apúntenlo nada más, lo pueden revisar en casa, es solo un ejemplo. Recuerden que Job estaba muy dolido por todo lo que le pasó y se había cubierto de polvo y de cenizas, ¿no? Es algo figurativo de un estado depresivo, de un estado de congoja que uno tiene, ¿vale? También lo podemos observar en el libro de los Salmos. Recuerden que los Salmos celebran alabanzas a Dios, celebran mucho la bondad de Dios, pero también vamos a encontrar salmos que se denominan de penitencia o penitenciales, en los que principalmente aquellos que están escritos por el rey David, David hacía algo, pecaba, y después se arrepentía con Dios. La Biblia dice que David tenía un corazón que agradaba a Dios. Y todos nos ponemos a pensar, pues David hizo cosas medio gruesas, ¿no? Cosas que serían criticables, ¿no? Oye, ¿cómo, si tú tienes el corazón de Dios, por qué hiciste estas barbaridades? Pero vean que Dios, aparte de que miraba más allá de lo evidente, o mira más allá de lo evidente, veía que la capacidad del corazón de David de compungirse, de arrepentirse, o sea, de dolerse, sabía que se había equivocado y lo más importante, sabía cómo pedir perdón, porque hasta para eso nosotros somos tontos, ¿no? El ser humano es un especialista en muchas cosas y una de ellas es en autojustificarse, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hacemos alguna actitud incorrecta con algún familiar, con algún ser querido? Y luego nos autojustificamos, ¿no? Ah, pues yo actúo así de esa manera con él, porque él me ha hecho esto, y además es él así, ¿no? Y lo utilizamos como una manera de querernos quitar el arrepentimiento, la culpa, no nos cauterizamos así de... Pero David, no, entonces vamos al Salmo 51, yo le voy a dar lectura. Dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 2. Aquí hay algo muy importante que vamos a detenernos. Versículo 1. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Aquí es lo más bonito y lo más bello, doctrinalmente hablando, de las creencias que nosotros seguimos. ¿Vale? Siempre voy a los ejemplos. A todos nos han robado algo. O se han querido meter a la casa, o se han metido a la casa, o en el transporte público nos han amenazado. ¿Qué te han quitado? ¿Qué te ha dolido? ¿Un coche? Dice, son cosas materiales, pero te dolió, te molestó, ¿no? Tu celular, joyas. ¿Qué es lo que tú pides? Si la persona que te quitó eso, lo agarra la policía y lo llevas ante un tribunal. ¿Qué es lo que tú pides? Hay una palabra, justicia. Físicamente, estamos hablando del mundo físico, nosotros exigimos justicia cuando alguna ley es quebrantada. Usted roba, tiene que reponer. Si nos fuéramos a las leyes del Antiguo Testamento, tenías que reponer 7 veces lo que habías robado. Si nos vamos a otras culturas, muchas veces la pérdida de un miembro y la reposición era la justicia, ¿vale? Entonces, ¿por qué si nosotros vivimos bajo la ley de Dios, o vivíamos, en el caso de antiguos, bajo la ley de Dios, o tenemos un sistema de leyes que seguimos,
doctrinalmente, la religión, ¿qué es lo que se esperaría cuando nosotros pecamos o cometemos una falta ante los ojos, ante la ley de Dios? Justicia, ¿no? Si usted miente, hermano, si yo miento, si yo insulto, si yo, el pecado que usted quiera y mande, físicamente, ¿qué demanda? ¿Qué debería demandar Dios nuestro Señor? Justicia. Crimen, castigo. Causa, efecto. ¿Por qué creen? Este concepto lo entendía también David antes de que llegara Jesucristo, y es una de las cosas que nadie entendió en el Antiguo Testamento y muchos en el Nuevo tampoco lo entendieron. Ten piedad de mí. Él no pide justicia porque sabe que si Dios fuera justo en esta situación, David hubiera muerto. David había matado ¿a quién? A la esposa de Betsabé, a Urías. ¿Y recuerdan qué le dijo el profeta Natán? A ver, le comentó el caso estilo señorita Laura, estilo talk show, y le dijo, ¿usted qué haría? Tal persona mató al esposo de tal persona para quedarse con ella. ¿Qué haces tú, rey? Impartirías justicia, ¿no? ¿Y qué le dijo? Pues lo mismo, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Se iba a pagar. Pero David entendió esa condición que nosotros tenemos que entender ahorita ya a la luz del Nuevo Testamento. Nosotros, mediante Jesucristo, no recibimos justicia del Padre. Por esa gracia misericordiosa, nosotros pasamos de la justicia a la misericordia. Por eso es que yo les decía mucho de esta parte de la ley física, la ley espiritual. Si usted peca, si usted comete alguna actividad mala en contra de la ley, usted se puede arrepentir todo lo que quiera. Si usted se roba 100,000 pesos del banco, puede llegar contra el juez y decirle, ¿sabe qué? Estoy muy arrepentido. ¿Pero qué va a haber? Va a haber una consecuencia. Con Cristo no. Con Cristo hay ¿qué? Misericordia. Eso lo entendió muy bien David. Y David sabía que incluso, aunque se hiciera justicia, por eso les decía ese ejemplo de cuando ustedes les roban. Ok, te robó tu coche. Lo regresas. Te lo regresa, lo vuelve a ti, lo recuperas. Poca gente tendría misericordia del ladrón, ¿no? ¿Qué exigirías tú? Que justicia, que pague en la cárcel lo que tiene que, ¿no? Dios no es así, gracias a Dios. Entonces, David entendía eso, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Verso 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el Antiguo Testamento, incluso también en algunas prácticas doctrinales, por ejemplo, la católica, hay formas en que un creyente puede expresar y demostrar que ha cometido pecado, ¿vale? Y que está arrepentido. Nosotros, ¿cómo lo hacemos hoy en día? Nosotros, ¿cómo demostramos que tenemos un corazón quebrantado por haber ofendido a Dios? ¿Cuándo? El domingo en la mañana cuando llegamos a la iglesia, en la noche después de que acabó el día que me voy a dormir, cada que es antes de la Semana Santa, antes de la Cena del Señor. Por eso también el apóstol Pablo decía que oremos en todo tiempo, ¿no? Y no sé ustedes, pero yo creo que Dios espera que en cuanto nos caiga el centavo, uno se arrepienta, ¿no? Y no que lo ande confesando de forma corporativa o de forma obligatoria como requisito, sino de manera sincera, ¿no? Una imagen del arrepentimiento. El Señor tendrá misericordia y abundante perdón. Vamos a el profeta Isaías, libro de Isaías, capítulo 55, versos 6 al 9. Recuerden que la historia del pueblo de Israel, los profetas, después del cautiverio, eran aquellos emisarios que estaban
hablando, pidiéndole a Dios, intercediendo con Dios por todas las tonterías que había hecho el pueblo de Israel. Entonces se habían convertido en símbolos del arrepentimiento. Y había unos de ellos que no solamente hablaban fuerte y le decían al pueblo, ya dejen de hacer tonterías, vuélvanse. Vean el ejemplo del balón, cambien todo su juego. Al lado contrario, una vez que tú pateas el balón, no puede haber regreso. Tú no pegas con chanfle y el chanfle regresa al mismo lugar donde salió. Va a otro lado. Verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Verso 7. Dejen su camino, deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvan al Señor, el cual tendrá de él, no justicia, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí habla del camino. Cuando ahorita, hace años era la guía roja, ahorita es el Google Maps. Cuando vamos a un lugar que nos invitaron y no sabemos cómo llegar, ponemos el Maps y seguimos el camino. Y si esa dirección está equivocada, llegamos a un lugar que no tendríamos que haber llegado. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nosotros cometemos alguna falta y seguimos caminando el camino de esa falta sin un arrepentimiento, ¿vas hacia la meta? ¿Vas hacia donde tienes que estar? No, porque estás en un camino equivocado. ¿Cuánto tiempo te has aferrado a no arrepentirte de algo que has hecho? Piensa en algo de lo que no te has arrepentido, sea chico, sea grande. Por ejemplo, no sé, me arrepiento de alguna cosa que he arrepentido de haber desperdiciado quizá tiempo cuando fui joven y debía haber trabajado o haberme metido en el seguro con la ley anterior para poderme pensionar. Imagínense todos aquellos que pudieran haber hecho y tú dices, ahorita ya no va a haber pensión. Fíjate todo el camino que estuviste caminando, y es un ejemplo práctico. Eso es un arrepentimiento grande, ¿no? ¿No? Que hubiera cambiado nada más. Si hubieras en ese momento cambiado tu camino, entonces a veces el tamaño del remordimiento es proporcional a todo el camino que llevas recorrido sin querer haber cambiado de dirección. Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y a veces el Señor es tan hermoso que no solo te habla en la palabra, no solo te dice, arrepiéntete. A veces hasta te pone la cosa enfrente así, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido alguna discusión con una persona y la vemos al siguiente día y hasta le huyes, o te das la vuelta? ¿Vale? Puede haber, como en el Antiguo Testamento, puedes estar haciendo ayuno, puedes hasta ponerte ropa triste, cantos de lamentación, ¿ok? Pero al igual que en el Antiguo Testamento, estas prácticas y rituales se convirtieron en una mera formalidad. Cuando tú te arrepientes por algo en tu oración, ¿realmente es sincero o solo lo haces de manera ritual? A veces yo me pongo a pensar, digo, a ver, ok, ya pedí perdón por esto que hice. ¿Realmente lo sentí? ¿Realmente lo medité? ¿Realmente hubo ese cambio de dirección? Por ejemplo, me arrepiento de haberle contestado de tal o cual manera a mi esposa. Que te dije que levantaras hasta el mundo. Y te enojas y haces el coraje. Fui y le dije, discúlpame. Fui y me propuse en no volver a caer en esa situación y cambiar de rumbo, o solamente me detuve en el camino y ya no lo voy a hacer. Ya no lo estás haciendo, pero no hay un cambio de rumbo, no hay un arrepentimiento. Hay que entender esta perspectiva profética de arrepentimiento, como lo dice en el libro de Joel. Recordemos que Joel
Se hace una asamblea solemne para que el pueblo escuche a Dios y se arrepienta. Había caído un juicio muy severo, esto lo pueden leer en el capítulo 1 del Joel, el libro de Joel. La tierra estaba destruida a causa de la sequía y la invasión de muchas plagas. El profeta indicaba que esto era un juicio de la mano de Dios por todo el pecado, por todas las cosas que había hecho el pueblo. Por lo tanto, hay un llamado para que el pueblo regrese, cambie su forma de pensar y se arrepienta. En el verso 13 vemos las instrucciones del arrepentimiento. Ustedes, los sacerdotes, ministros del altar, vístanse de luto y lloren. Vengan y duerman con cilicio puesto, ministros de Dios, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrendas ni libaciones. ¿Ok? Recordemos que esto era una calamidad nacional y como ya les mencionaba, los sacerdotes eran esos portavoces, esos intercesores que pedían por perdón. El profeta de Dios les dice a los ministros, lamentense, lloren, póstrense con ropas ásperas y cenizas. Obviamente, esto es una señal, pero no solamente era una señal no solamente había que hacer esa señal, había que tener un cambio, ¿vale? Hablando del arrepentimiento, recordemos que nadie de nosotros nace siendo biológicamente cristiano. Independientemente de que tú o yo o quien sea hayamos nacido o no hayamos nacido en cuna cristiana, el nacer en una casa cristiana no te hace salvo. Lo que te hace salvo es tu confesión de fe, estamos de acuerdo. Es doctrina, fundamento. Nadie nace biológicamente cristiano. Ejemplo, mi papá es diseñador gráfico. Cuando nací yo no era diseñador gráfico. Tu mamá es chef. Tú naces no siendo chef. ¿Vale? Entonces, algo ocurre en nuestras vidas cuando somos transformados y decidimos ceder nuestra vida a Cristo, que nos volvemos cristianos. Tenemos este cambio de mentalidad. ¿Ok? La conversión no significa que instantáneamente pasamos del pecado a la perfección, sino que nuestra vida experimenta un cambio, un retorno. Yo les preguntaba de cuál había sido una experiencia que los marcó. Muchos de ustedes pueden decir el día que conocí de la palabra de Dios. ¿Vale? No me entristece decirlo, no me avergüenza decirlo, pero al haber nacido en una familia cristiana, ese cambio es gradual en mi experiencia. ¿Vale? Porque crecí aprendiendo de mis padres, viviendo en la iglesia. El cambio de vida no es tan radical. Ya naces con un cierto patrón, un cierto molde. Pero aquellos que conocieron del Señor, que sufrieron esa transformación, pueden decir, mi vida fue diferente a partir de que yo decidí tener fe y creer en Cristo. ¿Vale? Recordemos que este arrepentimiento tiene que estar seguido, o más bien antecedido, por la fe. Recordemos que la misericordia y la justificación vienen por fe. Cuando todos conocemos la palabra de Dios, no te arrepentiste primero. ¿Primero qué? Escuchaste y por el oír viene la fe. Creíste y después hubo convicción en ti de que aquello que habías hecho estaba mal. Algo que ustedes en su vida pasada hubieran considerado que no era malo, y cuando llegaron al Evangelio, la fe a través del Espíritu Santo les hizo ver que estaban mal. ¿No? No quiero entrar en detalles, pero seguro algo decías, yo no soy una persona mala, ¿no? Cuando llegas, cuando el Señor hace ese cambio y empiezas a tener fe en que lo que esta palabra de Dios es buena para ti, empiezas a ver esas cosas. La justificación es solo por fe, pero la justificación que Dios nos da no excluye el arrepentimiento. No solamente porque hayas tenido fe, ya que absolutamente eres salvo, eres justificado. Tiene que haber arrepentimiento. Recordemos que es central en la conversión y en la justificación. David se arrepiente de la influencia de lo que hizo debido a la influencia del Espíritu Santo en él. Por eso les decía, David comprendió muchas cosas de manera práctica
que hasta el Nuevo Testamento nosotros lo vimos. David era sensible al Espíritu Santo. Sabía cómo arrepentirse. ¿Vale? David no le pide justicia a Dios. Él sabe que si tratara conforme con la justicia, sería destruido. Por lo que David comienza su justificación, su confesión con misericordia. Y aquí viene la canasta básica. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel. La primera palabra que viene, fiel, fidelidad, fe, para perdonar, para hacer misericordia y limpiarnos. No habla de justicia. Paréntesis. Mi hermana, mi hermano, usted sabe que si usted hizo algo mal, tenga la confianza en Dios. Usted ha creído en lo que viene en la Biblia. Si usted cree y vive, hizo su oración de fe, Dios lo va a perdonar. Dios va a tener misericordia de usted. Dios está en otro plano diferente a nosotros. No se rige por las leyes de la naturaleza. Si tú mataste, si tú te drogaste, si tú robaste, si tú hiciste lo que hiciste, Dios tiene misericordia de ti. Lo que necesita es que tú creas en Él y que te arrepientas, que haya un cambio de mentalidad. Pero de la misma manera que Dios está fuera de lo natural, de lo físico, nosotros estamos en un cuerpo físico. Por lo tanto, tiene que haber consecuencias, ¿vale? A veces nos arrepentimos y decimos, no, Señor, perdóname, porque yo he tratado muy mal a mis padres, porque he sido ingrato, no he sabido, ya cuando hay un convencimiento, ya el Espíritu Santo te dio, porque hay gente que le habla mal a su papá y no siente nada, ¿no? No tienen fe, no ha venido esa conciencia del Espíritu Santo a ellos para convencerlos del mal. Pero tú que ya estás convencido del mal, Dios te perdona, Dios te va a bendecir, pero tienes que hacer acciones para intentar corregir esto, y no va a ser fácil. No es de la noche a la mañana años de hablarle mal a tu papá, años de llevarte mal con tu esposa. No se va a componer físicamente con decirle, discúlpame. A veces en lo que muchas personas nos detenemos de decir, oye, pero yo ya me arrepentí, yo ya estoy ayunando, fui a un servicio de liberación, fui a una experiencia de un, ¿cómo le llaman? Un encuentro, ya no tomo, ya no fumo, ya me arrepentí, pero pues en mi casa todavía mi hijo no me habla, no encuentro trabajo, discúlpame, Dios te perdona, gracias a Dios. Pero llevas 18 años de caminar en el sentido contrario. ¿Y qué dice? La fe. Y la fe, en tu arrepentimiento, ¿qué te va a llevar después? A dar testimonio de que has cambiado. Ese testimonio es el que va a ayudar a que físicamente puedas cambiar las cosas en tu entorno. ¿Vale? Un ladrón, alguien que estuvo 12, 15 años en la cárcel, cuando sale y quiere volver a trabajar una posición de confianza, un empleo, ¿qué te piden? Tu carta de antecedentes penales. Entonces, si no tienes una carta sin antecedentes penales, la gente que no va a confiar en ti. Dios te perdonó, pero ¿tú qué tienes que hacer? Volver a regresar al camino, cambiar tu camino. Y el camino físico, pues depende de cuánto tiempo te hayas tardado, mi hermano. ¿Qué hay que hacer? Dar ejemplo, dar testimonio. Si tú le hablabas mal a tus hijos, fuiste violento con ellos, Dios te convenció y te arrepentiste, ¿qué es lo que toca hacer ahora? Lo contrario, meta. Lo contrario. Tú eras violento, tú les hablabas con groserías, háblales con palabras de amor. Tú aventabas maldiciones, llénalos de bendiciones. Tú les robabas, les quitabas cosas, tiempo. Dales tiempo. Dales cosas.
dales amor, les dabas odio, dales paz. En la magnitud que tú te fuiste a un lado, tienes que regresar al otro. ¿Qué pasa si tú caminas 1 kilómetro hacia la izquierda y tenías que ir a la derecha? ¿Cuánto vas a caminar ahora? Vas a caminar 2 kilómetros. El primero que caminaste mal y el primero que te tocaba. Vamos a hacer una reflexión hacia adentro. ¿Qué de las cosas que me he arrepentido realmente he caminado hacia el otro lado? ¿Cuánto caminé lejos hasta arrepentirme? 1, 2, 3 años. ¿Y cuánto me falta para llegar al otro lado a mi meta? Entonces son cosas que no van a llegar rápido. Aquí es donde uno tiene que tener paciencia y fe en el Señor. El Señor te perdonó y que quede muy claro. Vive tranquilo de que el Señor no te paga como nosotros pagamos. Y está en la Biblia, ya te pasé las citas. La misericordia de Dios está. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que también obedecer las leyes naturales y tenemos que tener esa cierta compensación. Si hiciste mal con alguien, tienes que intentar de reponerlo. Tiene que haber un fe y expresarlo con un testimonio de que el Señor te ha cambiado, de que hubo arrepentimiento, de que hubo ese meta hacia un lado opuesto. David sabe que era incapaz de quitarse la mancha de su culpa. Cuando nosotros hacemos algo mal, nos queda mucho tiempo la culpa. E incluso hay cosas que no se quitan. Generalmente cuando un familiar muere, te quedas con la espina de le hubiera dicho esto, hubiera hecho esto, hubiera pasado más tiempo con él. ¿Puedes reponerlo? No. Dicen algunos, en vida, hermano, en vida. Y cuando ya no puedes reponerlo, te queda esa culpa. Gracias a Dios, Isaías capítulo 1, verso 18 dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él los convertiría blancos como la lana, como la nieve. Hermano, date tranquilo. Dios no te va a juzgar por eso. Dios tiene misericordia. No porque lo merezcas, no porque lo merezcamos, sino por gracia. Un regalo. ¿Qué dice en los versos 8 al 10 de Salmo 51? Me voy a regresar. Dice así: hazme oír alegría y gozo, y se recrearán los huesos que están abatidos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Pidámosle a Dios que nos ayude a sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, porque aquí vamos a las cosas del alma. Ya hablamos del cuerpo, ya hablamos del espíritu. El alma, donde tenemos todas nuestras emociones, donde tenemos todos nuestros pensamientos. Que es una de las zonas más difíciles cuando uno tiene culpa. Los pensamientos, ¿no? Estás pensando, no hablaste con tu hijo de esto y tu hijo se fue. Y no lo has visto en tantos años. Y te está taladrando tu cabecita. Te enojaste con tal persona y esa persona ya no la viste y pudiste haberlo arreglado. ¿Se han sentido ese taladrito? ¿Qué dice aquí el rey David? Recrearán los huesos que tú has abatido. A veces esas preocupaciones las sentimos hasta en los huesos, ¿no? Y afectan nuestra salud. ¿Y qué le dice Dios? Por favor, crea en mí un corazón limpio, una mente limpia. Ayuda a mi alma a ser limpia de todos esos pensamientos, a ser libre, y renueva un espíritu recto en mí. Si hay un espíritu recto en ti, vas a actuar de manera recta, de manera correcta, ¿vale? Que va ligado a lo que les mencionaba anteriormente. Vas a actuar en el sentido correcto. Vas a dar un testimonio de ello, ¿vale? Y esto lo vemos cuando llegamos a la palabra de Dios. La única forma en que nosotros tenemos un corazón limpio es mediante la recreación divina. Venimos a ser nuevas criaturas. Es lo que tenemos que entender. Dios te va a perdonar. Dios va a ayudar a que tú tengas una nueva mentalidad. ¿Qué te falta hacer? Lo físico, mi hermano. Es la chamba más difícil.
¿vale? Tienes que dar testimonio y obrar en el sentido contrario de todo lo que caminaste mal, todo tu arrepentimiento, y después hacia adelante, a construir, para que Dios cree un corazón limpio en ti y borre tu pecado. Versos 12 y 13 del Salmo 51 dicen: vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto pasa muy seguido con personas que eran antes un carácter muy reacio, muy violento, se convierten a la palabra de Dios y luego predican a su familia y la familia te dice: si tú eras borracho, tú eras golpeador, tú eras un vividor, ¿a mí qué me vas a venir a decir? ¿Cómo vivir mi vida? ¿Por qué? Los años que lleva caminando mal. Tienes que volver casi al principio. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Vale? No es fácil. No es fácil. Y vean que a David le costó y le costó. La verdadera naturaleza del arrepentimiento se encuentra en la oración. Porque tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. David se desnudaba física y espiritualmente y le confesaba todo a Dios. ¿Ya le confesamos todo a Dios? ¿Todo? ¿Ya nos arrepentimos realmente? ¿Que empezamos a caminar lo contrario? Regeneración y arrepentimiento. Ya voy a acabar. Recordemos que somos criaturas caídas y moralmente incapaces de hacer lo que Dios ordena. Nos pidieron una cosa: no agarres la fruta de ese árbol. Una cosa sencilla, no se pudo hacer. Desde ese momento tenemos el mandato primordial del arrepentimiento. Es el mensaje que Juan el Bautista y Jesús comenzaban sus ministerios, ¿vale? Hacernos a un lado del pecado, reconocer que hemos pecado, arrepentirnos y empezar a caminar en el lado contrario. En el Nuevo Testamento esta actividad es gracias a la gracia de Dios, ¿vale? A la misericordia de Dios. Ya hemos visto que la conversión y el arrepentimiento van juntos. Recordemos, primero uno se convierte, tiene la fe y después se arrepiente. No al revés. No te puedes arrepentir de algo que no estás convencido. ¿Vale? Si una persona tiene fe pero no arrepentimiento, la fe no es auténtica. Aquellos que te dicen que están arrepentidos y los encuentras yendo a visitar al santero, al palo mayombe, a las cartas, no ha tenido fe. Su arrepentimiento viene a ser como ceniza, que se manchaban, que se ponían sílice, pero después los volvías a ver pecando, ¿no? Esa persona no posee los elementos necesarios de redención. Y recordemos que la conversión es resultado primero de la fe y luego del arrepentimiento. Recordemos que esta vida es un maratón y tiene una ruta definida. Si uno corre la carrera, tienes que seguir la ruta. Recordemos el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Estuvo el camino de pecadores y la silla de escarnecedores se aceptaron. Cuando tú vas por el maratón de la vida y llega alguien y te dice: vente por acá, sino que la ley del Señor está a su derecha. te desvía del camino. Lo que les decía, te arrepientes, te vas a tardar en regresar lo que tú quieras conforme vayas corriendo para volver al buen camino. ¿Y qué nos dice el Salmo 1? Que aquel que sigue el camino es doblemente feliz. ¿Por qué? Porque no vas a estar sufriendo el regresarte, el perder tiempo, que lamentablemente el tiempo es infinito, pero nuestra vida no, en esta tierra. Y si la pasamos perdiendo el tiempo, sin arrepentirnos, estándonos peleando con los demás, la diferencia entre esta persona bienaventurada y la impía es que la persona bienaventurada está caminando conforme el camino que el cielo dicta y no según la corriente del mundo. ¿Qué dice Efesios, la carta de Efesios capítulo 2, verso 2? Mi hermano Luis me puede ayudar con esta cita. Ando muy desencuadrado, disculpen. Efesios 2, 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y recordemos que si no caminamos por el camino de vida, si no estamos fuera del camino de vida, estamos muertos, espiritualmente hablando. Versículos 4 y 5, ¿puedes leerlos? De Efesios Pero 2. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos, tenemos misericordia, no por lo que mereciéramos. Eso es lo bonito de esta creencia. No lo merecemos. Vuelvo a mi reflexión del inicio. La iglesia es un conjunto de vagabundos, de gente que viene buscando qué comer. Y el que se para enfrente es uno que encontró pan y le está diciendo a los demás dónde encontrarlo. Todos estábamos muertos y no merecíamos vivir. Es lo bonito de aquí. Alguien llegó, nos compartió. De gratis, sin merecerlo, somos perdonados y podemos vivir una vida recta. ¿Qué nos queda? Seguir el camino. Esto no nació de ustedes, verso 8, sino que es un don de Dios, un regalo. Y no de obras para que nadie se gloríe. Porque hay gente que se quiere arrepentir con obras, ¿no? Se llama remordimiento. Cuando tú no le hablas bien a tus padres o cuando le hiciste mucho daño a una persona y después intentas ¿qué? Autojustificarte dándole al payasito del crucero 50 pesos, llevándole despensa a alguien. Pero en ti, dentro de ti, te queda esa culpita ahí. Por eso les digo, el ser humano es bonito para autojustificarse, eso le sale muy bien. Pero no para ir con la persona que ofendiste, arrepentirte y cambiar las cosas, que tener ese cambio de perspectiva. ¿Por qué? Se llama necedad, se llama naturaleza humana. Dios no despierta nuestra culpa. Si Dios nos abate con esa tristeza piadosa, es un acto de pura gracia para que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, demos una vuelta y regresemos a caminar. Recuerden, espiritualmente, por misericordia. Todo es perdonado, mi hermanito. En nuestra alma, Dios va a ir regenerando nuestro corazón. No inmediatamente, pero no es tan a largo plazo. Si ustedes han pasado por un proceso de sanidad interior, saben que no toma tanto tiempo sanar un corazón que está dispuesto, que está contrito y humillado, que está en comunión con Dios. ¿Y qué es lo que tarda más? La ley natural, lo físico. Tienes que reponer todo lo que hiciste, rey. Todo. ¿Vale? En este momento, hermanos que están aquí, aquellos que nos escuchan, que nos ven a través del Facebook o a través de YouTube, si alguna vez no alguna vez, yo sé que lo has vivido, todos lo hemos vivido, y te recuerda ahorita algo en tu corazón, algo de lo que estás arrepentido, o si quisieras rendir tu corazón al Señor y caminar en un camino de integridad, dejar de lado todo aquello eso que te causa culpa, remordimiento, hoy es el momento. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos permitiste meditar en tu palabra, Señor. Hay muchas cosas de las que no estamos orgullosos de haber hecho, de estado participado. Muchas cosas que nos han dejado cicatrices, marcas, no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestro corazón. Te pedimos, oh Dios, en esta mañana, creemos en ti, que por el amor de tu Hijo Jesucristo, tú nos permites entrar hasta tu presencia por gracia, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque así tú lo has querido, porque tú nos amas, nos quieres, Señor. Te pedimos, oh Dios, que crees un corazón nuevo, que entres a vivir en nuestro corazón. Nosotros te reconocemos a ti, Jesucristo, como nuestro único Señor y Salvador, como aquel que nos permite entrar a la gracia del Padre y recibir misericordia.
Nosotros nos arrepentimos en esta mañana por aquellas cosas que hayamos hecho mal y que tengamos nosotros culpa. Porque quizá hemos vivido una vida alejada de Dios, hemos tenido una vida que no ha sido provechosa. Quizá no hemos cultivado una buena relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Hemos hecho algunas cosas que nos causan remordimientos. En esta mañana, pídele a Dios, reconoce con tu boca: Señor, discúlpame por haber hecho tal cosa. Crea en mí, oh Dios, una conciencia nueva. Que tu Espíritu Santo me esté indicando aquello que quizá ya olvidé, aquello que debo de arrepentirme. Que permita que mi corazón sea humillado, que yo pueda confesarlo para que tú tengas misericordia de mí, Señor. Límpiame de mi pecado. Ayúdame a renovar mi corazón y mi mente, Señor, para tener ese cambio de perspectiva, para voltear al camino que hasta hoy yo había seguido, regresar a tu camino y seguir hacia adelante por el camino de la vida. Dame la fortaleza, Señor, para guardar esta fe que en este momento yo estoy confesando, para creer en tu amor, en tu infinita misericordia, para hacer el bien, para reponer, para arrepentirme, para intentar, Señor, reponer a aquellas personas lo que he quitado, para demostrar con mi testimonio que ha habido un cambio, para llevarles a los nuevos esta buena nueva, esta nueva noticia de que en ti hay misericordia, que hay una forma de caminar, de vivir, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Sé tú aceptando nuestra petición, Señor. Sé tú perdonándonos. Trae misericordia, trae fortaleza a nuestros corazones. Gracias, Señor, por aquellas personas que en esta hora, a través de cualquiera de los medios, escuchan tu palabra. Te pedimos que tú seas llenando su corazón. Señor, seas permitiéndole seguir tener contacto con tu palabra. Te damos gracias en esta mañana porque nos permitiste reunirnos a escuchar de tu palabra, meditar, que haga base en nuestro corazón, Señor, que podamos meditarla en la semana y ponerla en práctica, Señor, no solamente escucharla, sino ponerla en práctica, porque si no, sería en vano todo aquello que nosotros estamos escuchando. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas el resto del día con nosotros, Padre. Alabado sea tu santo, glorioso nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias para todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana, a través de esta transmisión. Que Dios les bendiga, les rogamos que estén en contacto. Los días miércoles y viernes también hay transmisión a través de estos canales, tanto en YouTube como Facebook. Y por favor, crean en Dios, prediquen el amor entre ustedes. Recuerden que el perfecto amor echa fuera el temor. Y reciban un abrazo de Iglesia Cristiana Monte Sión. Dios me los bendiga.